Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y amigos que estamos tomando este curso del Antiguo Testamento. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes a este curso maravilloso en el que vamos a estar desarrollando una parte de lo que se conoce como el Antiguo Testamento, una parte de la Biblia, ¿verdad? Diríamos que este curso se titularía Antiguo Testamento 1. Sí, Antiguo Testamento 1, donde vamos a abarcar en 10 semanas el- desde el libro de Génesis hasta, bueno, diríamos de esta manera, desde los libros de Génesis hasta Esther. Y en época, diríamos, desde la época de la creación hasta la época eh, del cautiverio, si lo podríamos decir desde ese punto de vista. En la siguiente unidad se verá pues los profetas, se verá profetas menores, se verán los escritos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a estudiar el Antiguo Testamento y me gustaría que usted continúe de largo hasta el final, como lo dice la Biblia en Romanos, el mismo que comenzó la obra la va a terminar en vosotros. Una de las características que debemos de tener como siervos de Dios, porque usted es un siervo de Dios, usted es una sierva de Dios, es tener el carácter de comenzar algo y terminarlo. Cuando Pablo habla en la iglesia respecto a que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dice, el que comenzó la obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ese ejemplo que Pablo hace a los romanos es un ejemplo de un sacrificio pagano. No es una semántica espiritual de que así como comenzaste a leer un libro, termínalo. No, es un ritual pagano. Cuando él decía, el que comenzó la obra, es el ritual, el que cuando se enciende el sacrificio, se enciende el animalito que se está sacrificando, para que sea una ofrenda acepta, para que sea una ofrenda agradable a los dioses que se sacrificaban, tenía que consumirse por completo y el sacerdote tenía que estar pendiente del término. Entonces, esa palabra, el que comenzó la obra, la va a perfeccionar, es una palabra técnica que usaba el apóstol Pablo. ¿Para quiénes? Para los que en el ambiente greco-romano, de los que para quien va dirigida la carta a los romanos, entiendan en su lenguaje que cómo es también la obra de Cristo en nosotros y cómo debería de ser nuestra disciplina, que a estar pendientes de que la obra se termine. Entonces quiero que usted esté pendiente en este curso para cuando usted vaya a terminar, vele, disciplínese, ore al Señor, estudie, ponga de su parte, Dios lo va a bendecir. Hay dos tipos de personas en la Biblia que vamos a encontrar. Está Esaú y está Jacob. A Esaú aborrecí por profano, pero a Jacob amé, aunque Jacob cometió errores, aunque Jacob mintió, aunque Jacob usurpó, pero con todo y esto son como especies de errores de la carne, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre Saúl y David? Que David tuvo errores en la carne, que siempre estuvo confesándole sus pecados a Dios. Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, dejó en el Salmo 19. Líbrame de los pecados que me son ocultos. Líbrame de la soberbia de mi corazón. ¿Cuál es la diferencia de Saúl, el rey, el antecesor de él, con el que comenzó la dinastía de la monarquía en el pueblo de Israel? Que él era un soberbio, que no tenía pecados solo en la carne, sino pecados espirituales, pecados de orgullo. Entonces, cada vez que vamos a desarrollar la disciplina de estudiar, tengamos esto en mente, que esto es como un sacrificio. Nos sacrificamos para aprender, dejamos de dormir, nos madrugamos para estar en clases, aguantando a veces el frío, pero es un sacrificio. Es un sacrificio que tiene que ser consumido poco a poco. Y después viene la bendición. En la palabra de Dios no existe nunca un sacrificio dado a Dios que no tenga respuesta. Dice que los hijos de Dios en el tiempo de Set empezaron a invocar el nombre de Dios y levantaban sacrificio. Todo sacrificio bien realizado, completado, como lo manda la palabra de Dios,
tiende a tener una respuesta de Dios. ¿Cuál es la respuesta al final de este curso? No solamente que usted tenga capacidades cognitivas, eso va a venir. No solamente que usted tenga mayor conocimiento, eso va a venir. Usted puede tener conocimiento a leer un libro empíricamente o escuchando de pronto algunas predicaciones en YouTube, qué sé yo. Usted puede ahí adquirir conocimiento. ¿Qué es lo que va a adquirir usted con este curso? No es solo conocimiento, es una impartición espiritual. Porque le digo algo, Dios sigue trabajando a la manera antigua. ¿Cuál es la manera antigua? A través de una relación intrapersonal, a través de un maestro, a través de un tutor, de un pastor y las personas que están escuchando. La bendición sigue fluyendo a través de relaciones intrapersonales. No opera de otra manera. Por eso Pablo a los Gálatas dice claramente que honres a tu maestro que te ha instruido en la palabra de la verdad, haciéndolo partícipe de toda cosa buena. Gálatas capítulo 6, verso 6. Dios sigue impartiendo la bendición que está sobre los maestros, los siervos de Dios, de manera intrapersonal. Por eso son estos cursos. Hay una bendición que tú no la vas a obtener porque Google no tiene la capacidad de bendecir. Facebook no tiene la capacidad de bendecir. YouTube no tiene la capacidad de bendecir. Todas las redes sociales a las que se transmiten solo son medios de comunicación, pero no tienen la capacidad de bendecir. Esa idea que nos vende este mundo ahora de la inteligencia artificial y de los medios de comunicación masivos, nos dan la idea de que podemos reemplazar la relación intrapersonal, pero Dios sigue trabajando a la antigua. Así que en este sentido, las clases no van a reemplazar que usted se congregue, usted tiene que congregarse, no van a reemplazar que usted reciba una bendición, de hecho la va a recibir. Muy bien, entramos entonces a la unidad, ese es el preámbulo del curso. Para entrar a la introducción respecto al curso del Antiguo Testamento, ha de saber usted, amado hermano, que tiene un libro de texto al cual usted puede hacer su consulta. En la plataforma tienen las preguntas que tiene que ir resolviendo y usted va ahí aprendiendo de manera autónoma, es decir, de acuerdo a su desarrollo, su estudio particular, y va aprendiendo de manera también experimental, es decir, que todo lo que usted vaya leyendo me gustaría que lo vaya aplicando. ¿Cómo puedo aplicar en mi vida diaria una lectura del Antiguo Testamento? Bueno, permítame. Aquí viene la siguiente parte, la parte del contacto con el docente. Permítame guiarlo. Permítame mostrarle algunas verdades, algunos acontecimientos que estoy 100% seguro que usted durante todo este curso los ojos se le van a abrir para ver el Antiguo Testamento desde una perspectiva diferente. Así que bienvenidos al estudio del Antiguo Testamento. Sabemos nosotros que la Biblia es un libro que ha sido traducido por muchos idiomas, por no decir casi todos los idiomas, o por no decirlo todos los idiomas. Es el libro más antiguo que tenemos, al mismo tiempo es el libro que encabeza todas las ciencias, la literatura, la geografía, la filosofía, la psicología, la psiquiatría, la medicina, todas las ciencias naturales, naturalistas, todas las ciencias humanísticas, todas las ciencias matemáticas, todas las ciencias físicas, químicas, etc. O sea, la Biblia encabeza, es el rey de todos los libros. Hoy en día es el libro más atacado. ¿Por qué? Porque pues ha sido en parte por varias generaciones de la iglesia mal utilizado. Y por eso la idea de Dios que se dio al mundo en una época fue una idea completamente distorsionada. Pero hablemos de la Biblia como el libro de Dios. La Biblia, amado hermano, más allá de ser un libro de texto, un libro que tenga letras y palabras que puedan ser comprendidas a nuestro conocimiento o entendimiento. La Biblia, primer punto, es el libro de Dios. Es el libro que nos habla del corazón de Dios. Es el libro, amado hermano, en el que nosotros encontramos la vida de Dios y encontramos la vida del hombre. Y si el hombre quiere aprender a conocerse a sí mismo, no está en solo leer libros de autoayuda, está en leer la Biblia. Ahí está. En la Biblia está podemos conocer la vida de Dios y la vida del hombre. Y también conocemos cómo es que el hombre se degradó. Podemos entender la antropología humana a través de cómo el hombre se empezó a comportar. Y luego también está la solución
el nuevo hombre que es Cristo, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, también lo aprendemos a través de las páginas de las Sagradas Escrituras. Entonces, nosotros tenemos la Biblia no como el manual de la iglesia cristiana, no, la Biblia no es el manual de la iglesia cristiana, la Biblia se usa como manual, pero no fue diseñado como manual, esa no era la idea de Dios, por supuesto, tampoco es el libro de religión de los judíos, tampoco, lo usan los judíos como la Torá, como libro de religión, como la Misná, que sus traducciones y sus comentario bíblico de la Torá, pero la Biblia no es para crear una nueva religión, jamás, nunca. El Señor tenía como propósito dejarnos un libro para que establezcamos una comunidad religiosa. No, es para conocerlo a Él. La Biblia es el libro que nos habla de la vida de Dios y partiendo de ahí tenemos que tener ese enfoque. Pero lo cierto es que la vida de Dios se nos es manifestada a cada uno de nosotros en un lenguaje que podemos entender, es decir, palabras, oraciones, frases, y a partir de ahí pues se estableció la ciencia de la teología que nos ayuda a ¿qué? A poder entender este mensaje usando palabras que podemos entender, en este caso el inglés o el español. Podemos entender usando frases, usando oraciones. No pudiéramos nosotros entender la Biblia si todavía estuviera escrito en el arameo o hebreo antiguo, donde no hay palabras, donde no hay letras, sino que era escrito con puras consonantes. Por lo tanto, nosotros que aprendemos el español o el inglés necesitamos las letras y las consonantes para poder tener una pronunciación. Entonces, como aquí ya imperan otras ciencias, ¿no? Era la lingüística, opera las ciencias pues, de la literatura, y ahora sí es necesario aprender un poquito acerca de eso. ¿Para qué? Para poder tener un mejor entendimiento de este libro precioso y no crear falsas doctrinas o doctrinas equivocadas. Pero bueno, primera pregunta, ¿qué es el Antiguo Testamento? ¿A qué se le llama Antiguo Testamento? Pues bueno, tiene que ver con pacto, ¿no? ¿Verdad? Antiguo pacto y luego nuevo pacto. Testamento tiene que ver con todo el documento que se registraba el primer pacto, así se podríamos decir, el primer pacto, un documento que registra un pacto. Pero llegando a Jesucristo, entonces el cristianismo le denominó a ese testamento o a ese pacto antiguo pacto. Realmente no fue el cristianismo, realmente Jeremías ya profetizó de un nuevo pacto, de un mejor pacto que iba a ser escrito en corazones de carne y en cuerpos y en mentes. Solo que si usted habla con un judío respecto a esto, ellos no creen en el antiguo pacto y el nuevo pacto. Para ellos sigue siendo el mismo pacto desde Abraham y siguen esperando siguen esperando el siglo venidero, como se llama. Pero Juan, el apóstol Juan, en 1 San Juan, explica que ya estamos en el siglo venidero. Ya estamos en el fin de los días. Se llama fin de los días o siglo venidero al nuevo pacto, a la era de la gracia, la verdad en Jesucristo. Entonces es importante que usted lo tenga claro. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Pues el Antiguo Testamento es esa antigua versión, ese pacto antiguo. Pablo lo explica de una manera. Es la sombra de lo que había de venir. Es la sombra de lo que había de venir. De manera que cuando nosotros vemos a Cristo claramente, ahora entendemos la sombra. Dese cuenta cómo es la sombra. Usted va caminando por una calle y de repente ve una sombra toda deforme y usted dice, ¿eso qué es? Es un león. Pero en realidad no era un león, era un gato. ¿Se da cuenta? Cuando uno no conoce el gato, uno ve en la sombra a un león, un animal que no es. Entonces, cuando usted no conoce la figura completa, que es Cristo Jesús, usted va a mirar a la sombra, que es el antiguo pacto, con mucha deformidad y va a decir cosas que realmente no son reales y no existen. Lamentablemente ese es el problema que tiene nuestra generación, muchos círculos cristianos, en no volverse experto en la figura clara que es Jesucristo. Si yo no conozco a Jesús, si no entiendo su obra en la cruz, si no comprendo lo que él hizo en los 4 evangelios, si no entiendo el relato de estos 4 preciosos evangelistas, yo voy a decir cosas que no dice la Biblia. Es decir, voy a interpretar las figuras del Antiguo Testamento de una manera muy equivocada. Entonces, ¿qué es el Antiguo Testamento?
digamos lo que es el pacto antiguo, es la sombra de lo que había de venir, y los consejos es aprender a observar bien el nuevo pacto. Muy bien. ¿Cómo se relaciona el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? Es una muy buena pregunta también, ¿ya? Es una muy buena pregunta. En el libro de Hebreos, capítulo 8 y capítulo 9, pues nos habla acerca de una explicación, pero ¿verdad? ¿Cómo se correlaciona el Antiguo Pacto con el Nuevo Pacto? Así que dice que el Antiguo Pacto se dio eh, por viejo, y lo que se ha dado por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. En su momento, Pablo y los apóstoles en ningún momento abolieron el Antiguo Pacto, tampoco Jesús, por supuesto. O sea, no lo abolieron en el sentido de que lo declararon inoperante. Sí declararon inoperante, ¿qué cosa en el Antiguo Pacto? La condenación, porque el mundo estaba condenado. Y Pablo dice en Romanos 7, la ley apareció por causa del pecado, pero si no hubiera ley, tampoco hubiera aparecido pecado. Es como un enredo. Pero en cierto punto, el Antiguo Pacto, que comienza con la ley, aparece como una especie de medicina ante un mundo caído, ante un mundo enfermo totalmente, lleno de violencia, lleno de pecado, lleno de apostasía. Pero el requisito era demasiado grande, o la condición humana era demasiado baja, que no se pudo nunca llegar a complacer aquel pacto que el Señor hizo. No se pudo, jamás. Nadie lo pudo lograr en ningún momento. Nadie pudo ser perfecto. El Salmo dice, no hay justo ni uno, no hay uno solo que haga lo bueno. O sea, no porque no quisieran del todo, sino porque es imposible ser bueno en la propia opinión. Es imposible ser sabio en su propia opinión. Es imposible. El hombre caído ya no puede generar la naturaleza de Dios. Nosotros no podemos generar ese amor que sobrepasa todo entendimiento. El amor que generamos es el que nos lleva al pecado, al sexo, a los celos enfermizos, a las divisiones, a las fornicaciones. Le llamamos amor al pecado, ¿verdad? Hoy en día, ¿qué hace la comunidad LGBTI que te dice? Dios es amor. Y por amor pensamos que existe amor igual a aprobación. No, amor del cielo es otra cosa completamente diferente. Entonces, ¿cómo se relaciona el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? Una sola palabra: Cristo Jesús. Esa es una sola palabra. El puente del Antiguo y el Nuevo Testamento es Cristo Jesús. No son las doctrinas, no son las dogmas que podamos establecer, es la persona de Cristo. Ese es el puente. Cristo está en todas las páginas del Antiguo Testamento. En el libro de Miqueas dice que las salidas del Hijo, claro, cuando hablamos de Cristo, no estamos hablando de el Hijo de María, el que nació en Belén. No, estamos hablando del Espíritu del Hijo. ¿Ya? Eso es muy diferente. El Espíritu del Hijo estuvo en la creación, haciendo posible toda la creación. ¿Dónde dice eso, hermano Iván? Colosenses capítulo 2. Por Él subsisten todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él, por medio de Él y para Él. Y en Él subsisten. Entonces, Pablo en los Colosenses está enseñándole a la iglesia este ataque que vino por causa de los gnósticos, de que Cristo era una inmanencia, era una emanación del Dios Todopoderoso, y era un ser inferior a los ángeles. Y Pablo dice, no, Señor, Cristo, el Hijo, el Espíritu del Hijo estuvo en la creación. Él fue el creador, Él fue el diseñador de todo, Él fue por el quien se sostiene todas las cosas. Entonces, el Espíritu del Hijo es el que vamos a ver su relación a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Entonces, esa es la relación, no hay otra cosa más. ¿Cómo se relaciona el Antiguo y el Nuevo Testamento? Es en Cristo. Usted va a ver a Jesús desde Abel. No, ¿qué le digo desde Abel? Desde el huerto del Edén. Usted lo va a ver a Jesús desde el huerto del Edén. ¿Cuál es una figura de Jesús? Que Él vino a limpiarnos de nuestro pecado, que Él vino a tomar nuestro lugar y a morir por nosotros, ¿verdad? Ok. ¿Qué fue lo que pasó en el huerto del Edén? Cuando el hombre desobedeció, ¿a qué animal fue el primero que mataron? Y lo mataron para cubrir la vergüenza y la desnudez de Adán y Eva. Fue un cordero. Mataron un cordero, le arrancaron la piel del cordero, y dice que Dios les entregó esas túnicas todavía embarradas de sangre. Entonces ahí vemos el proceso de redentor de un Dios misericordioso. Pero eso vamos a seguir hablando un poco más adelante. Mis queridos, ¿quién escribió el Antiguo Testamento y cuándo? Esa es otra buena pregunta también.
Bueno, hermano amado, el Antiguo Testamento lo escribieron muchas personas, eh, todos inspirados por Dios, todos motivados por Dios en su momento, escribieron los términos originales de los libros, ¿verdad? Pero con el paso de los años, esto es un dato histórico, con el paso de los años, la mayoría de estos escritos se han ido perdiendo. Quiero recordarle que no existía la escritura en la antigüedad. La escritura vino a aparecer en Egipto y en Ur de los Caldeos en parte y en Mesopotamia, pero en el principio no existía la escritura. ¿Cómo se transmitió entonces? Es a través de la tradición oral, según lo que se decía. Y ellos almacenaban, o Dios permitía, mejor hablemoslo de esa manera, Dios permitía que la tradición oral se almacenara en las conciencias y los corazones de las personas y se transmitiera de generación en generación la llamada tradición oral, el relato de la creación, hasta que creemos los teólogos que llegó a la época de Moisés, y Moisés, que sabía letras egipcias, escrituras, ya sabe que el idioma egipcio en la época de Moisés es como el inglés en esta época, un idioma universal. Entonces, él escribe, Moisés, escribe los relatos que se le vienen dando, que él aprendió previamente. Pero con el paso de los años, estos escritos también fueron, estas tablas, estos escritos fueron destruidos, fueron perdidos. No crea cuando alguien le dice que todavía existen los originales. ¿Cuáles originales? Los que escribió Moisés ya no existen. Eso ya no existe. Eso se escribió en tablas. Eso se escribió en tablas hechas de pequeños lienzos de barro. Ahí se escribía eso. Entonces, mientras el barro estaba húmedo, Moisés iba escribiendo con pequeñas esferos de fierros, cosas así, o puntas de madera, iba escribiendo hasta que eso se secaba. Entonces, imagínense, no existían las palabras con letras y con frases, se escribían con consonantes. Entonces, una consonante o una palabra, o una letra, perdón, un jeroglífico de eso podría significar una frase. Entonces, escribían prácticamente medio libro con una sola tabla. Eso ya es geografía, cuando usted empiece a estudiar en ese punto. Pero bueno, lo cierto es que los años pasaron y quien vuelve a redactar el Antiguo Testamento es el sacerdote Esdras. Él lo vuelve a redactar. En ese tiempo que empezó el cautiverio y pasaron de Babilonia y todos los escritos se perdieron. Por eso se le conoce a Esdras como el fiel sacerdote. Él volvió a redactar todos los libros. Y usted lo ve, Crónicas 1, Crónicas 2. ¿Quién escribió eso? Fue Esdras. Fue Esdras el que volvió a relatar todo eso. Por eso volvemos a ver un relato de la creación, de los primeros comienzos en Crónicas 1. ¿Por qué? Para que no exista este tipo de peligro en el que se pierde el Génesis o el principio, como se llamaba, y se pierden los otros libros. Entonces, Crónicas 1 vuelve a tener un recuento histórico de todo lo ocurrido. Bien, otra pregunta interesante es, ¿cómo llegaron los libros del Antiguo Testamento a nuestra Biblia? ¿Cómo llegaron? Bueno, pues ya existían. Existían en la Septuaginta, existían en los libros hebreos, existían en el canon hebreo. Mire, no lo quiero profundizar tanto en los tipos de canos que han existido. ¿Qué es un canon? Canon se llama regla o norma, eso significa. Y existieron al menos dos canos básicos. Número uno, el canon de Alejandría y el canon de Arabia. Estos dos canos establecieron dos tipos de Biblia. La una era la Peshitta y la otra era la Septuaginta. Entonces, cada una de estas Biblias tenía una diferencia de libros. Algunos lo llaman apócrifos, otros lo llaman deuterocanónicos. Apócrifo significa oculto. Es decir, algo que puede ser leído, pero está oculta la sabiduría ahí. Y otros le llaman a esos libros deuterocanónicos, que significa que están dentro de un segundo canon. Deutero, dos canon. Es decir, que fueron considerados como un anexo para un segundo canon. Pero ese es un tema, hermano, de entrar en contienda. De entrar en contienda. Todavía ni los grandes teólogos se han puesto de acuerdo si son apócrifos o son deuterocanónicos. Porque si digo que son deuterocanónicos, significa que sí tienen una autoridad para ser estudiados.
y tomados en cuenta, pero si digo que son apócrifos, se están como una especie de prohibidos por parte de la iglesia. Entonces, ¿por qué se vuelve polémico esto? Pues simple, entre católicos y evangélicos. El católico se quedó con la Biblia, la Peshitta, se quedó con la Biblia Peshitta, que era la Biblia de los, los árabes, era la Biblia de Arabia, perdón, y se quedaron con ellos, la Septuaginta, se quedaron con la Septuaginta, que contienen más de 39 libros en el Antiguo Testamento, que contienen estos que se llaman apócrifos. Y los católicos, para desvincularse, de la Biblia judía, entraron mejor a la Biblia griega, que esa es la Biblia de la Septuaginta. ¿Ya? Los católicos tenían ese conflicto. Miren el enredo que empieza a haber aquí ya. Ya solo con explicarlo hay un enredo, espero no enredarlo, por eso no quería entrar mucho acá. Lo cierto es que la Biblia católica aceptó la parte griega y con los años, cuando ocurrió la Reforma Protestante, Martín Lutero hizo caso omiso a ese libro de la Vulgata Latina que se tradujo de la Biblia en griego y toma estos libros apócrifos y los deja a un lado. A partir de ahí la Reforma Protestante deja a un lado los libros apócrifos o los libros deuterocanónicos atrás y ya no los toma en cuenta. Hasta el día de hoy, que pasamos de tener 74 libros alrededor, 74 libros como originalmente fueron, ahora tener a 66 libros. Si usted me pregunta a mi hermano Iván, ¿cuántos en realidad son? La verdad, estudie los que Dios le muestre. Si usted tiene 66 libros de la Biblia, esos estúdielos. Los otros libros, yo los he estudiado, no tienen autoridad espiritual, porque no hay doctrina ahí, pero sí es un gran recuento histórico. Si usted lee Macabeos, eso es parte de la historia, eso coincide con historia. Si usted lee Judith, Tobías, también coincide con historia. Entonces, más que todo, no es que sean libros que no se puedan leer, sino que son libros que tienen una trascendencia histórica. Ahora bien, hay otros libros que sí yo los considero apócrifos. Por ejemplo, el libro de Enoch, que ese libro realmente tiene un contenido al cual parecería que fuera revelación, parecería que habla de Noé, pero lo cierto es que el libro de Enoch no data, hermano amado, la época en la que los discípulos, no es tan antiguo, ni siquiera como el libro de los Salmos. Los Salmos tienen 1500 años de ser escritos. Imagínense. Los Salmos tienen 1500 años de ser escritos. El libro de Job es el libro más antiguo. Se cree que fue escrito antes de Génesis. Se cree que fue escrito antes de Génesis. Se cree que es un libro muy, muy antiguo. Mire la revelación que está en Job. ¿Quién escribiría ese libro poético? No sé, la revelación. Que tuvo la revelación de ver al diablo entre los ángeles de Dios, entrar y hablar. O sea, es alguien que vio al enemigo, al diablo, todavía entrando y saliendo del cielo. Y pidiéndole permiso a Dios para hacer las cosas malas que quiere hacer en la tierra. Entonces es un libro que estuvo considerado por parte de los judíos porque se tornó mucho más antiguo, aún que los escritos de la época de Moisés, mucho más antes que Moisés. Entonces, pero el libro de Enoch, que es un libro apócrifo, eso es uno de los libros apócrifos que surgieron en la época helenística, que dése cuenta de eso. En la época helenística, época en la que el imperio griego gobernó y culturizó a todo, y ahí surgieron algunos libros más. Entonces, nada da seguridad de que tomaron los apocalipsistas, que eran otra corriente de predicadores de la época, y filosofaron, pensaron, según lo que habían escuchado respecto al diluvio, y empezaron a escribir en un lenguaje como de prosa y verso. Si usted ha leído la Ilíada, por ejemplo, Homero, esos también son libros muy antiguos. Homero es un libro muy, 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 muy antiguo y tienen un lenguaje de la misma manera, un lenguaje mitológico. Entonces, hubieron apocalipsistas que, perdóneme si los estoy aburriendo, trato de no ser aburrido, trato de que no seamos, amado hermano, así muy, muy lineal, pero déjeme darle este conocimiento para que usted sepa el libro que usted tiene y las corrientes en las que a veces nosotros nos encontramos.
Porque hay gente que te hace estas preguntas y como usted no las sabe, usted se queda en el aire y no sabe qué responder. Pero ahora que ya yo le doy estas instrucciones, usted va a decir, sí, es verdad. Pero sea lo que sea, las palabras, las letras, si tú lees la Biblia con la inocencia de un niño, Dios te abre los ojos para entender. Desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay libro difícil. No hay libro difícil cuando uno tiene hambre por estudiar y aprender de Dios. Ya con eso, hermano amado, usted zafó. Entonces, amado hermano, fíjese que ¿cómo llegaron estos libros? Pues estos libros los escribieron los judíos. No, como le digo, el libro de Enoc es un libro, sí es un libro apócrifo, oculto, donde no está segura si fue realmente el profeta Enoc que lo escribió. Esa es una cosa imposible de comprobar, amado hermano, el profeta Enoc. Recordemos que no había escritura en la época. Así que se lo atribuyen a Enoc, el profeta, el séptimo de Adán, pero realmente Enoc no lo escribió. Noé no escribió nada que vino después de Adán. En fin, sigamos más adelante. Otra pregunta interesante. ¿Por qué debemos de estudiar el Antiguo Testamento? Miren ustedes, ¿por qué será que debemos de estudiar el Antiguo Testamento? Bueno, pues, permítame decirle algo. Jesús dijo en Lucas, no recuerdo el último capítulo. ¿Se acuerdan cuando los dos discípulos de Maús iban caminando, llorando, iban tristes? Y Jesús se les aparece y les abre las Escrituras. Luego se le aparece a otros discípulos más y finalmente se le aparece a todos los que estaban en un lugar cerrado. Y Jesús dice esta palabra. Dice, era necesario que se cumpliese lo dicho en la ley, los profetas y los salmos. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito ahí referente al Hijo del Hombre. Ah, mire usted, ¿por qué es importante estudiar el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento está dividido en 3 partes. Los teólogos lo han dividido en ley, profetas y escritos. Bueno, no los teólogos de ahora, sino los rabinos. Pero Jesús usa el término ley, profetas y salmos. Yo creo que usa la palabra salmos para ahí incluir todos los que son escritos. Escritos vendría a ser todos los libros poéticos y parte de lo que recuenta la historia. ¿A qué se le llaman libros proféticos? Desde Josué en adelante todo es libro profético. El libro profético se le llama a la historia de Israel, desde que entra a Canaán y el resurgimiento de los reyes y el resurgimiento de los profetas, etcétera, etcétera. La iglesia cristiana, San Agustín de Hipona, es el que divide la nomenclatura en ley, libros históricos, profetas mayores, profetas menores, y los escritos o libros poéticos. Cuando usted le pregunten de dónde salía esa nomenclatura, usted va a decir año 450 después de Cristo, más o menos por ahí. ¿Quién lo hizo? San Agustín de Hipona, obispo de Cartago, obispo de Hipona. Entonces usted le va a decir, él fue que hizo. Pero la primera, la Biblia antigua, el Antiguo Testamento, ¿cómo la estudiaban los judíos? Era ley, que era la Torá, profetas, que era toda la historia de Israel, y los escritos, que comenzaban con los salmos. Qué interesante, ¿no? Eso es interesante. Entonces, te voy a decir otra cosa más, porque es importante estudiar el Antiguo Testamento. El número 3 en la Biblia es el número de la plenitud o el número de la perfección, se puede decir. Es la Trinidad, es el número del vínculo perfecto. 3 en 1. Entonces usted va a encontrar que en el tabernáculo de Dios, revelado a Moisés, habían 3 lugares. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Usted se va a dar cuenta que cuando creó Dios los cielos, dice que hizo una expansión en el cielo, una expansión, cielo, expansión y tierra. Usted va a ver el número 3 aplicándose en la Biblia de una manera maravillosa, porque representa la Trinidad. No me refiero al ser trino, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que este número tiene como un triángulo, un triángulo de perfecto, un triángulo pleno, un triángulo completo, algo misterioso hay ahí. Entonces,
¿Qué nos enseña la ley? En esta figura de atrio, lugar santo, lugar santísimo. Pues la ley es para la gente que está en el atrio. La ley, amado hermano, es para las personas que necesitan acercarse a Dios. La ley fue puesta para que los hombres conozcan a Dios y encuentren la santidad. Y el profeta, hermano Iván, el profeta fue puesto por Dios para que traiga de Dios a los hombres la palabra de Dios. Entonces, aquí entra en el lugar santo. Necesitamos a los profetas para que hayan santidad. Necesitamos a la ley, a los sacerdotes, para que se ensucien las manos y hagan los lavamientos y las purificaciones. Y el lugar santísimo, hermano Iván, ahí están los salmos. El salmo, todo lo que tiene que ver con los salmos, te muestra el corazón de Dios, lo más íntimo de Dios. Entonces, cuando en los salmos te encuentras cómo conocer a Dios en el lugar santísimo. No todo el mundo entraba al lugar santísimo. Solo entraba el sumo sacerdote y una vez al año. Pero cuando Cristo muere, el velo se rompe. ¿Para qué? Para que, según Hebreos dice, tengamos entrada libre, acceso gratuito ante el trono de la gracia, el lugar santísimo. Pero ¿cómo vamos a entrar? ¿Cómo vamos a entrar? Entonces, ¿por qué es importante estudiar el Antiguo Testamento? Porque vamos a sabernos comportar como ciudadanos del reino en la tierra, 1. 2, porque vamos a sabernos comportar como humanos caídos ahora, entrando al reino, cuando adoramos a Dios, cuando honramos a Dios, cuando nos presentamos delante de Él, nos preparamos. Y 3, como para permanecer en el lugar santísimo. ¿Quién habitará en tu santo templo? Dice el Salmo, creo yo que es el Salmo 12, 11, por ahí. ¿Quién habitará en tu santo templo? El que habla verdad en su corazón, el que no engaña a su prójimo. O sea, hay una preparación porque Dios quiere que uno viva en su santo templo. Santo templo, santa morada, vendría a decir su presencia maravillosa. Le preguntaron a Isaías, ¿dónde vive Dios? Isaías dijo, Dios vive en las alturas. Dios vive en lo alto, Él es el Altísimo. Dios vive en su monte santo. Pero luego Dios susurra en el oído a Isaías, le dice, pero también habito con el quebrantado y afligido de espíritu. Es decir, que el Altísimo está cerca de los que lloran, cerca de los que sufren, cerca de los que están clamando a Él de día y de noche. Usted está clamando al Señor, usted está contristando, tiene un espíritu contristo y humillado, le tengo una buena noticia. Dios está cerca tuyo. Sí, Dios está cerca tuyo. Por eso es importante aprender en el Antiguo Testamento, porque vemos la intención de Dios continuamente de acercarse al hombre. De acercarse al hombre. Dios quiere acercarse al hombre. Pero bueno. Entonces, como ya les dije, ¿cuáles son las partes del Antiguo Testamento? A ver, ¿cuáles son las partes del Antiguo Testamento? Repita conmigo, la ley, los profetas y los escritos, ¿verdad? Los escritos pueden ser los salmos, inicia con los salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esdras, Nehemías, Daniel, primera y segunda de las crónicas. Esto eran conocidos como los escritos. Entonces, esto compone el Antiguo Testamento. ¿Qué evidencia tenemos nosotros de que Cristo o el Espíritu del Hijo que se encarna en Jesucristo operaba en el Antiguo Testamento? ¿Cómo vemos nosotros la operación? Permítame darle un pequeño recuento, pues, amado hermano. Si usted lee el libro de Génesis, ya le dije antes, ¿cómo lo ve a Jesús? En el Cordero que fue sacrificado para cubrir la vergüenza y la desnudez de Adán y Eva. ¿Cómo ves en la relación entre Caín y Abel? El sacrificio que fue acepto por Abel. Ahí tú ves a Jesús. Dice que el cielo se abrió y volvió Dios a hablar. No había hablado Dios por causa del pecado, pero volvió Dios a hablar. ¿Por qué? Porque presentaron, Cristo es ese sacrificio que nos acerca a Dios y vuelve Dios a tener una interacción con el hombre. Y vemos el Espíritu del Hijo en ese Cordero. En ese Cordero. El tiempo pasa,
El tiempo pasa y vemos cómo la maldad de los hombres se ha quebrantado totalmente, hermano amado. ¿Y dónde vemos al Espíritu del Hijo referente a la salvación? En el arca de Noé, salvando a los animales, salvando a 8 personas, 8, no más, solo 8. ¿Qué significa el número 8, hermano Iván? Significa el número de nuevos comienzos. 8. 8 bajaron del arca y 8 comenzaron nuevamente el tema de la raza humana. Como vemos nosotros a Cristo, el Espíritu del Hijo en esa época del diluvio, es en el arca. Es imposible que es imposible que el arca soportara tremendo diluvio. ¿Por qué soportó ese arca? Porque era Cristo. Cristo, el Espíritu del Hijo, de una manera sublime y de una manera sobrenatural. Bien, el tema es que vamos avanzando entonces en el libro de Génesis, cómo se fue desarrollando hasta que llegamos a la época de la elección. Se le dice elección porque Abraham fue elegido por Dios para establecer en él su pacto, su promesa. Recuerde que Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí. Ya fui yo el que los elegí a cada uno de ustedes. No me elegisteis vosotros a mí. Nadie eligió aquí a Jesús. Nadie decidió seguirlo. Él nos eligió a nosotros y nos concedió ver esta ruta, ver este camino maravilloso para poder seguir su caminar. Vemos nosotros que fue elegido Abraham, ¿para qué? Para que Abraham reciba la bendición y en él sean benditas todas las naciones de la tierra. Pablo dice que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viene hacia nosotros. La bendición de Abraham viene hacia nosotros. Estudiando entonces a Abraham, podemos darnos cuenta nosotros cómo Abraham no solamente portaba la bendición, llegó él a convertirse en la bendición para el pueblo o para los lugares geográficos donde está. Yo profetizo sobre tu vida que la bendición del Todopoderoso que fluyó en Abraham y en los patriarcas fluye en tu vida para que se produzca el mismo resultado, la misma expresión sobre tu vida también. Mire un poco, Dios sigue trabajando de una manera interpersonal. Él sigue trabajando de esta manera antigua como los patriarcas. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No dice que Dios es un Dios. Jesús dijo, no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, dando a entender que Abraham, Isaac y Jacob todavía están vivos delante de Dios. Su bendición sigue contando. Hay un punto, amado hermano, en que esta bendición se hacía carne en ellos y ellos, independientemente del problema que puedan estar pasando o territorialmente, el mundo seguía siendo el mismo, pero ellos eran prósperos. El mundo seguía estando en la idolatría, pero ellos crecían. Qué unción que tenía, bendición que tenía Abraham, que Abraham abría pozos y Dios se los llenaba de agua. Qué unción que tenía Isaac, que en tiempo de escasez él sembraba y se cosechaba al 100 por 1. Esa misma bendición la tiene usted en Cristo Jesús, la tiene también, que sea próspero en el lugar en el que usted se encuentre. Pero aunque el mundo no cambie, el mundo quizás no va a cambiar. Egipto no cambió, Filistea no cambió, Siquem no cambió, pasaron aflicciones, que Jesús también dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, pero ellos eran la bendición. Ahora la pregunta es, ¿qué tenía Esaú? Jacob que no tenía Esaú? ¿Por qué él sí se volvió bendición, Jacob, y no Esaú? Porque Esaú era un profano. Porque Esaú tenía en poco la bendición de Dios. Él era más materialista, él era más consumista, él era más profano, como le dice la misma Biblia, dado a los placeres, a las emociones, dado a la parte hedonista. Tuvo varias mujeres el hombre, por puro placer. En cambio, Jacob procuró la bendición, aunque cometió errores. Aunque tuvo errores como hombre, me refiero en la carne, de mentir o de engañar, pero tenía una intención, amaba a Dios. Después aprendió el hombre, ¿la verdad? Pero ¿qué fue lo que ocurrió con nosotros 10 patriarcas, hijos de Jacob? Que José no tuvo, porque José sí buscó a Dios.
José desde chiquito se puso a buscar a Dios, a pesar de que él pasó las terribles penurias, las terribles situaciones en que fue vendido por su hermano, fue procesado de una manera tan triste. Mire, el proceso no está destinado a destruirte. El proceso está destinado a posicionarte en el lugar en el cual Dios ha designado para tu vida, ha designado para ti. Oh, qué glorioso que Dios está delante de nosotros, guardándonos, guiándonos, dirigiéndonos. Por eso Colosenses capítulo 2 dice que en Él subsisten y Él es el que sostiene todas las cosas. La esencia del evangelio, la esencia del cristianismo es llegar a conocer que Dios está por encima de todas las cosas, es decir, que Él está en control. Segundo, que Dios sostiene todas las cosas. Y tercero, que Dios cuida de su creación. Él te cuida a ti, Él me cuida a mí, te sostiene a ti, me sostiene a mí. Él está en control de lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Por lo tanto, no hay por qué temer. No hay por qué temer. Dice el Salmo 14, dice, tus cuerdas cayeron sobre mí. En lugares deleitosos he estado, dice. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¡Ay, qué lindo! Precioso. ¿Qué herencia tiene usted? La herencia de Abraham, de Isaac y Jacob era la bendición. ¿Cuál bendición? No solamente es que todo te va a ir bien, sino que Dios hizo un pacto contigo, con tu familia, un pacto, eso estoy refiriéndome a Abraham, hizo un pacto con ellos, maravilloso, qué maravilloso, hermano, qué glorioso es esto. Y Dios sigue trabajando con un tema personal, con un tema de intrapersonal, es decir, y vemos nosotros cómo el paso de la elección se hace manifiesto en cada uno de ellos. Luego los otros 10 patriarcas entendieron, supieron mejor cómo llegar a lidiar el tema con Dios. Entonces vemos ahí, amado hermano, cómo si viene este proceso de elección y Dios opera a través del patriarcado y de los primeros padres, y a través de la bendición se traspasaba a través del contacto físico. Esto nos relata la última parte del libro de Génesis. Si esta parte nosotros la entendemos bien, vamos a entender mucho mejor la operación de Dios en nosotros ahora, en la elección, porque nosotros no elegimos a Cristo, Él nos eligió a nosotros, Él nos escogió a nosotros. Pero muchos son los llamados, dice, muchos son los llamados. Y pocos son los escogidos, dice. Él nos hace este llamado a nosotros, pero ¿por qué pocos son? Porque están los Esaú y están los Jacob. Están los que se dedican a vender a sus hermanos y están los que se dedican a trabajar, a cumplir el propósito y el plan de Dios. Mis queridos, el tiempo pasa. De una manera u otra, el pueblo los patriarcas se entendieron, traspasaron de generación a otra generación y llegamos a la época del Éxodo. Fíjese que el Éxodo, no voy a abarcarlo del todo, eso lo vamos a abarcar. Estos libros de la historia ya de Israel, lo vamos a abarcar la siguiente clase, pero permítame terminar la historia de los patriarcas en este punto. Cuando un liderazgo no conoce, cuando un liderazgo no tiene conocimiento de las autoridades espirituales, del beneficio de tener un patriarca, un hombre bendecido por Dios, se van a cometer errores terribles. Hay un proverbio que dice que no traspasemos los linderos. No traspasemos los linderos. El lindero sagrado uno no lo puede traspasar. Y dice que se levantó un rey, un faraón que no conoció a José y no conoció al Dios de José. Y se desató el hombre por temor, una matanza. Una de las matanzas más tristes que usted va a encontrar en la Biblia, de niños indefensos. Una matanza de niños menores de 2 a 3 años, infantes. El río Nilo se tiñó de sangre por esta inseguridad de un rey que pretendía asegurar su trono por mano fuerte.
pero el Todopoderoso se preparaba para avergonzar. Y Éxodo es el libro del clamor de Dios. Dice, Éxodo 3 dice, yo he escuchado el clamor de mi pueblo, 430 años. Se cansó este pueblo de ser subyugado, sometido a servidumbre, de ser esclavizado de una manera inhumana. El clamor de ellos empezó a llegar a Dios. Dijo, he descendido a la tierra. He escuchado el clamor y los voy a liberar a mi pueblo con mano fuerte. Dios se preparaba para vengarse. Se preparaba para vengarse. Mía es la venganza, yo pagaré. Por eso usted no debe de vengarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mas nosotros tenemos que orar por nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, darle de comer al que tiene hambre y de beber al que tiene sed, y que sea Dios juzgando y pesando el corazón. Pero Dios se prepara para juzgar la soberbia del corazón humano. Dice el necio en su corazón, Salmo 14, no hay Dios. El necio dice, hablemos, digamos. No hay Dios que nos juzgue nuestras palabras. Oh, el ojo de Dios todo lo ve. El ojo de Dios todo lo ve. Salmo 4, el ojo de Dios recorre toda la tierra y la observa y juzga a los hombres. Oh, amado hermano, fíjese usted, se preparaba el Todopoderoso a enjuiciar, a derramar, a cobrar venganza por estos bebés, por estos niños, estos infantes. Y la 10ª plaga, 10, no más, 10, empezó a llevarse a todos los hijos de los hebreos, de los egipcios. ¿Por qué no se llevó a los hijos de los hebreos? Porque si era una plaga, un fenómeno natural, es que no era natural. Cuando el juicio de Dios recorre una tierra, la obra es sobrenatural. ¿Cómo el espíritu de la muerte hizo distinción entre los hebreos y los egipcios, entre los buenos y los malos? La sangre del pacto en las puertas y en los linteles de las casas. La sangre del cordero hacía que el destructor hiciera esa distinción. Por eso Dios, cuando manda un juicio a la tierra, Él sabe a quién le va a dar, a quién le va a caer y a quién va a castigar. Y no va a tener por inocente el culpable, ni va a juzgar al impío con el justo juntamente. Porque el Todopoderoso es justo, es Rey de justicia, su cetro es cetro de justicia. Ya Él es el Rey de justicia y Rey de paz. Y se preparaba el Todopoderoso para traer ese juicio y no se escapó ni el hijo del faraón. Ese era el día de la venganza de Dios. El día en que tenía que hacerle sentir a ellos en su propia carne lo que los hebreos sintieron por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo pasaron siendo perseguidos sus niños? No lo sé. Pero el día de la venganza llegó. Dios se prepara para tirar abajo a los soberbios. Abdías profetiza, tú Edom, que te fuiste de la llanura y pusiste tu casa en las montañas y dijiste, en lo alto de la peña, ahí voy a hacer mi morada, mi casa, y edificaré mi ciudad en lo alto de la peña. El profeta Abdías dice, soberbio, tu soberbia te llevó hasta allá y de allá te hará caer el Todopoderoso y te hará postrar por tierra. Dios se prepara para castigar a los soberbios. Por eso Él dice que resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Da gracia al humilde. Le dio gracia a ese pueblo esclavo que clamó a Dios. ¿Se lo merecía? No, no se lo merecía. Pero Dios hizo distinción por el clamor que hizo. Dios no nos responde a nosotros las oraciones porque las merecemos. Nosotros no merecemos nada de eso. Él no nos responde a nosotros porque seamos buenos. Él nos responde porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque vio nuestra miseria humana, nuestra bajeza, nuestra condición débil. Y nos humillamos y Él nos responde. Pero las otras 9 plagas que vinieron antes de esta plaga es, amado hermano, una guerra de dioses. Sí, es una guerra de dioses. ¿Ya? Porque atacó a toda la fe que los egipcios tenían. Toda la fe que ellos tenían se le vino abajo con el ataque
al dios de las moscas, al dios del río Nilo tiñéndoselo de sangre, al dios de las vacas, al dios de las ranas. Todas estas eran deidades, al Dios que estaba ahí arriba, por encima de las nubes, y de allá salieron ese granizo que tiró abajo a todos los ídolos que tenía. Finalmente, lo que más temía el egipcio, que era la oscuridad, la noche. El egipcio decía que la serpiente Áspid venía en la noche y peleaba contra el dios Horus. Y el dios Horus vencía todas las noches para que amaneciera el sol. ¿Qué hizo Dios? 3 noches. 3 días. Densas tinieblas. Se podía hasta tocar las tinieblas. Estaban amedrentados los egipcios. Dios sabe cómo vengarse. No busque usted la forma de vengarse de su enemigo. No busque usted la manera de desquitarse de su enemigo. El Todopoderoso sabe cómo vengarse. Y el pueblo salió con mano fuerte, como una figura, como va a salir la iglesia en el arrebatamiento. ¿Cree usted en el arrebatamiento? Yo creo en el arrebatamiento. ¿Y por qué tenemos que estudiar el Antiguo Testamento? Porque nos va a hablar las figuras, la sombra de lo que va a venir. De la misma manera que con mano fuerte, bajo juicio, sacaron y liberaron al pueblo de Israel, bajo mano fuerte, bajo juicios, la iglesia será raptada de la tierra. El Todopoderoso desciende y mira un pueblo ignorante, mira un pueblo pobre, mira un pueblo completamente ultrajado por muchos años, y decide casarse con ese pueblo. Y escogió a ese pueblo que no lo merecía y decidió casarse con ese pueblo. Lo manda a llamar a Moisés al monte Sinaí. Vamos a hacer la tabla de la alianza. Usted sabe lo que significa la alianza. La alianza es aquel documento que Dios hizo con su propio puño y letra en tablas de piedra. Se escribió y dijo: esta es la alianza que voy a hacer con ustedes, en la que yo soy su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esa alianza era como un pacto matrimonial. Yo seré para ustedes como marido y ustedes como mi esposa. Necesito que tomen esta alianza. ¿Cuál era la alianza? No tendrás otros dioses. No hay más Dios que yo. Yo soy el Dios único. No hay más. No seas como los amorreros, los cananeos. Yo soy el único. No te hagas imagen de todo lo que pueda venir a tu cabeza, de lo que hay en el cielo o en la tierra. Mi nombre es santo. No lo profanes. No lo tomes en vano. Santifica el día de reposo. Guárdalo. Un día para mí. Conságralo. No vas a trabajar los 6 días. Un día lo vas a tener que guardar para mí. Y a partir de aquí viene el inicio del código moral. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra. No robarás, no adulterarás, no mentirás, no ¿cómo se llama? No codiciarás ni el bien de tu prójimo, de tu amigo, de tu etcétera. No vas a tener ningún tipo de codicia. Todos estos mandamientos tienen que ver con la orden moral, el código ético: robar, mentir, codiciar, adulterar, matar. Todas estas cosas tienen que ver con el código moral. Pero el centro, el número 5, honra a tu padre, a tu madre. Entonces, los padres enseñan la adoración a Dios, el respeto a Dios, y los padres enseñan en la otra parte el aspecto ético y el aspecto moral que esta sociedad tiene. Esta sociedad está tan corrompida hoy en día, en su gran mayoría, porque el 5º mandamiento empezó a fracasar. Los padres perdieron de vista que tenemos que llevar a la sociedad a Dios y enseñarles el camino de la verdad. Sed santos como yo soy santo. Vosotros sois mi pueblo. Hago un pacto con ustedes. Esta se llama la alianza. El pueblo de la alianza.
No es los otros pueblos de la tierra. El pueblo de la alianza es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Y esto es un tipo de matrimonio. El Señor en la alianza le dice, yo necesito que ustedes tengan una conducta moral, una conducta ética por encima de las conductas que tienen las naciones de la tierra. Las naciones de la tierra consideraban santo aún a las cosas que eran consagradas para los ídolos, porque la palabra santo era algo consagrado. Y Dios le dice al pueblo de Israel, no solamente quiero que estén consagrados a lo ceremonial o hacia mí, quiero que se refleje que si están consagrados conmigo, honren a sus padres. No roben, no mientan, no maten, no codicien, no adulteren, tengan una conducta moral intachable. ¿Por qué? Porque su pueblo tiene que ser el reflejo del Dios al que sirve. ¿Cuántos de ustedes viven en santidad? Significa que usted es el reflejo del Dios santo. Pero ¿cómo yo sé que realmente usted está bien en los caminos de Dios? Yo tengo que ver cómo están sus hijos. Los pequeños me refiero. Nosotros ya no somos muy responsables de las actitudes o acciones que tomen nuestros hijos grandes ya, adolescentes, adultos. Eso ya es otra cosa. Pero ¿cómo está tu casa? ¿Cómo están tus hijos pequeños? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo se siente tratado tu esposo o tu esposa? Es el reflejo de tu santidad. De la misma manera que yo soy el reflejo de la santidad del Todopoderoso. Esa es la inmanencia y la trascendencia que se maneja Dios con su pueblo. Él es trascendente de generación en generación e inmanente que está a través de ellos viajando. El Éxodo 3 es maravilloso, pero de eso no voy a seguir hablando ahora. Voy a dar para la siguiente clase. Me gustaría que usted abarque mucho más Éxodo, estudie un poquito más el tabernáculo, estudie un poquito más los sacrificios y los rituales levíticos, y poder hablar un poco más la historia de Israel desde este pacto de matrimonio. Quería llegar desde acá, desde la elección de Abraham, en este punto, hasta el momento en el que Dios le pone una sortija, un aro matrimonial, que es la alianza en su pueblo de Israel. Bendiciones a todos, que Dios les bendiga. Me gustaría que usted siga leyendo, mis hermanos. Iván, ¿qué libro, aparte del libro de texto, puedo leer? La Biblia. Lea la Biblia, use las traducciones que mejor se acoplen a usted, amado hermano, y para que usted pueda entenderlo, para que usted pueda asimilarlo, úselo. Y yo quisiera que la siguiente clase usted venga ya teniendo un conocimiento más amplio de lo que es el tabernáculo, de lo que es los utensilios del tabernáculo, de lo que son los sacrificios y la obra que tenían pues los levitas para poder abarcar todo lo que es la historia de Israel relatada en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y poderle dar ahí algunos principios. Nos vemos la siguiente semana. Bendiciones a todos.